Buenas tardes a toda nuestra comunidad universitaria que nos viene acompañando en este programa Voces del Estatuto, también a la Secretaría General que nos cede este espacio y hace la invitación al foro abierto del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Alfredo, buenos días, profesor Tavares, Juan Sebastián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Catalina Martínez, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Continuamos con este programa Voces del Estatuto, programa que emitimos, como decía la doctora Catalina, aquí por la U90.4 FM Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy estaremos conversando sobre temas fundamentales en la voz de egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estaremos hablando sobre el nuevo estatuto, el reconocimiento clave para fortalecer vínculos entre la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gracias, Alfredo. Y como tú lo mencionabas, hoy nos acompañan dos personas que conocen muy bien esta universidad desde sus experiencias y desde su rol con la comunidad universitaria. Nos acompaña Juan Sebastián, que es egresado de licenciatura de Ciencias Sociales de acá de nuestra Universidad Distrital, especialista en investigación, tiene un magíster en educación en la Universidad Externado y hace parte como representante de los egresados ante la Asamblea Universitaria. Y nuestro profe Gustavo Tavares, economista y hoy presidente de la Asamblea. Bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bien, buenas tardes. Gracias a ustedes, a la emisora y a la Secretaría General por este espacio muy importante para nosotros como asambleístas, de modo que estamos prestos, ¿no?, a un diálogo que ojalá pues se transmita y y cuente con una buena audiencia por parte de nuestra comunidad universitaria. Gracias, profe. Juan Sebastián, buenos días. Buenas tardes Buenas para tardes. todos y todas. Un gusto estar en este espacio y poder dialogar un poco sobre el estatuto general. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, empecemos. Este estatuto general, digamos que parte de todo ese recorrido que pasó para que se hiciera una realidad, es también parte de los objetivos, es ampliar esta participación de toda la comunidad universitaria. Ahora, ¿qué significa para ustedes en este estatuto que este estatuto reconozca de manera explícita y haga partícipe y lo amplíe más hacia los egresados, la voz de los egresados? Pues bien, para nosotros es fundamental que exista la voz de los egresados dentro de los procesos de la universidad. Normalmente digamos que uno hace su proceso, su vida académica en las instituciones y cuando termina se olvida de la institución donde lo que llaman su alma mater, ¿no? Creo que este estatuto sí permite que los egresados tengamos una voz más presente, una voz más participativa, que podamos tomar decisiones dentro de la vida académica, pero también dentro de la vida universitaria, y eso pues nos permite seguir teniendo incidencia dentro de las decisiones, ¿no? Creo que la experiencia que uno puede adquirir laboralmente y académicamente fuera de la universidad también le permite a uno tener otra visión de lo que es la universidad, de las necesidades tanto curriculares como materiales para los estudiantes, y asimismo también una visión de la sociedad, ¿no? En mi caso, siendo licenciado, pues cuando ya tuve la posibilidad de ejercer como docente, pues pude ver cómo algunas de las herramientas que me habían dado en la universidad fueron fundamentales, pero también cómo faltaban otras herramientas en las que se podía profundizar muchísimo más. Entonces pienso que es una gran oportunidad para seguir construyendo universidad, para que no solo sea un paso en la vida, que no solo sea una etapa de la vida, sino que uno siga participando y aportando a la institución, y más aún teniendo en cuenta que es una universidad pública, es una universidad con un carácter ampliamente popular, en donde pues también se requiere como esas visiones externas y se requiere como una alimentación constante en los procesos de investigación, en los procesos de formación. Entonces creo que son muchos los caminos que nos da este nuevo estatuto, y nada, también que este espacio sea una posibilidad para invitar a los demás egresados que ven y escuchan este programa,
para que participen activamente en la universidad y que no se olviden de aquella institución que les dio las herramientas básicas para desarrollarse en la vida. Gracias, Juan Profesor Sebastián. Tavares, usted como egresado, la misma pregunta, ¿qué significa para usted como egresado docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se reconozca de una manera tajante el tema de los egresados en esta nueva reforma? Bueno, yo soy, aclaro, ¿no? Egresado docente. Docente, por eso yo aclaré, por eso yo Es aclaré. correcto, ¿no? Ya en mi condición de pensionado, pero sigo activo, como les comentaba, ¿no? En la universidad, como docente en una especialización que montamos, que es la de gestión de proyectos de ingeniería, ¿no? Muy importante lo que anota Juan Sebastián, la participación de los egresados. Esto debe ser política de todas las instituciones porque es muy valiosa la experiencia que ellos acumulan como egresados y procurar mantener ese vínculo, ¿no? De modo que la labor que ha hecho la universidad de fomentar la participación de ellos tienen presencia en el Consejo Superior, pues que es la máxima instancia de dirección de la institución, sabemos perfectamente bien. Allí cuentan de 9 cuentan con un representante. Ya el nuevo estatuto le abre mayor espacio, van a tener participación en las diferentes instancias de dirección y sobre todo, ¿no? Nosotros saludamos la participación de ellos, que ha sido muy activa, incluso la Secretaría Técnica en este momento está en manos de ellos y han hecho una muy buena labor que yo quiero destacar acá, muy buena labor han hecho, ya, de modo que yo felicito, ¿no? Y toda esa experiencia que han acumulado, pongamos en el caso de Juan Sebastián, que ha hecho estudios de maestría y doctorado, yo creo que eso le puede aportar mucho a la universidad en este nuevo horizonte que ha trazado la institución de diversificarse, bueno, de reforma curricular. Yo creo que ellos nos pueden aportar más y en su condición como docentes que son. De modo que saludamos eso. Ya, de que el nuevo estatuto, digámoslo así, ¿no? Incorpore una mayor participación de la comunidad universitaria en el devenir, ¿no? Y en la construcción de la universidad que queremos. Quiero hacerles una pregunta que creo que es supremamente importante y que toda la comunidad universitaria y pues obviamente la comunidad del distrito que está escuchando y está viendo en este momento el programa quiere saber por parte de ustedes, tanto usted, profesor Gustavo Tavares, como pensionado docente y también como trabajador docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y lo mismo para usted, Juan Sebastián, y es el tema, ¿por qué la Universidad Distrital Francisco José de Caldas necesitaba un nuevo estatuto? Bien, respondo rápidamente. No, tranquilo, no me preocupe. Este nuevo estatuto es fruto y es resultado de un trabajo muy arduo que yo creo que de más de 30 años, ¿no? Comentábamos antes de comenzar de que este ejercicio comenzó a mediados de la década de los años 90. Sí. Ya, recordamos mesas, congreso, asamblea constituyente, toda esta cosa, ¿no? Sin embargo, por diferentes razones, pues se venía aplazando, ¿no? A pesar de la presión de los estudiantes, fundamentalmente los estudiantes y de los diferentes sindicatos docentes. Afortunadamente, pues se dio la coyuntura, ¿no? Ya, producto indiscutiblemente de la presión de la comunidad universitaria para que se aprobara este nuevo estatuto, ¿no? Donde le da, como ya decíamos, ¿no? Una mayor participación, empoderamiento a estudiantes, profesores y a todos los estamentos de la comunidad universitaria, ¿no? De modo que yo insisto, ¿no? De que debe haber una voz común de toda la universidad, pues para definir cuál es la institución que queremos en este momento, ¿no? Estamos en un mundo donde prácticamente se viene reestructurando ya ese orden económico, ese orden político posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy están en un reordenamiento y yo creo que en este proceso, ¿no? La universidad debe jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces definamos qué país, qué universidad queremos, como también qué mundo queremos, ¿no? Dejarle a las nuevas generaciones. Ya, gracias. Sí, coincido ampliamente con lo que dice el profesor Tavares, y es que las universidades no pueden ser organismos estáticos. Las universidades tienen que modificarse dependiendo también del contexto, dependiendo de las nuevas formas de hacer academia, de las nuevas perspectivas que hay alrededor de la academia.
Y en ese sentido, si la universidad se hubiese quedado estática en los estatutos previos que tenía, o si hubieran hecho reformas sobre reformas sobre reformas sobre reformas, simplemente modificando algunos elementos, como un poco maquillando su participación dentro de la sociedad, pienso que no hubiera sido tan funcional para las transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas que se vienen desarrollando en los últimos años. Eh, en esa medida, la participación de la universidad en la sociedad también depende de cómo la universidad se lee a sí misma. Y si la universidad se lee a sí misma como un ente estático, pues no va a ser posible que llegue a resolver las necesidades materiales de la sociedad, que es parte, digamos, integrante de sus tareas, ¿no? La universidad, como centro académico, lo que debe hacer es investigación que resuelva las necesidades materiales de la población y que ayude a resolver las problemáticas, en este caso particularmente de Bogotá, pero también con una perspectiva nacional, como lo dice el estatuto actual. Entonces, pienso que el mundo ha modificado tanto, ¿no? El surgimiento, por ejemplo, de la IA ha generado también una modificación en la dinámica, no solo del desarrollo del pensamiento, sino también del desarrollo de la investigación, y no solo, digamos, en la docencia, sino también en las ingenierías se ha modificado mucho cómo se desarrollan ahora proyectos. Entonces, en esa medida, la universidad tiene que tener la posibilidad de modificarse, y pienso que el camino de la apertura democrática que está dando la universidad permite eso, ¿no? Permite que voces diversas empiecen a dialogar con la universidad y empiecen también a generar otras modificaciones sin necesidad de hacer grandes reformas. O sea, es un estatuto que permite hacer modificaciones a futuro desde una perspectiva democrática, sin la necesidad de generar nuevos estatutos a futuro, y creo que esa es una estructura que permite una modificación orgánica de la universidad dependiendo del contexto, sin la necesidad de volver a hacer nuevos estatutos. Entonces, la estructura me parece muy interesante y creo que hace una lectura de la sociedad que se necesitaba, ¿no? Hoy el mercado, por ejemplo, de la educación superior está modificándose, y muchas universidades privadas lo que están haciendo es eliminando programas y solo dejando en la medida en que esos programas sean pedidos por la población. Creo que la universidad pública tiene otro camino, y el otro camino es no regularse según el mercado, sino regularse según la voz de la población, y ahí es donde la democracia entra a ser un papel fundamental, y creo que no hay un estatuto más democrático que el que se está ejecutando en este momento. Usted tocó un tema bien importante, Juan Sebastián, el tema de democracia. Dentro de la democracia está la participación de la comunidad universitaria. Para usted como egresado, ¿cuál es esa participación, espacios de participación que tienen los estudiantes, que tienen los egresados, que tienen los administrativos, que tienen los docentes de la Universidad Distrital más relevantes, y cómo se beneficia con el nuevo estatuto? Pienso que la asamblea universitaria es uno de los espacios fundamentales, y de hecho el estatuto lo define así, y es un espacio amplio de debate, de discusión, de pensarnos la universidad, de pensarnos todos los ejercicios que desarrolla la institución. Pero también hay otro organismo que es bien interesante en el nuevo estatuto, y es la asamblea de egresados. Que exista una asamblea de egresados implica que los egresados tienen un rol central dentro de la universidad, y que también pueden plantearse nuevas preguntas y pueden plantearse nuevas formas de ver la universidad. Entonces, creo que tener la posibilidad de dialogar al respecto sigue siendo un ejercicio fundamental, pero más aún cuando son organismos que hacen parte de la estructura de la universidad. Digamos que en otras épocas, ¿qué pasaba? O sea, habían asambleas de estudiantes, habían reuniones de docentes, pero esas reuniones de docentes eran de facto, ¿sí? Se generaban en medio de una coyuntura para tomar decisiones coyunturales. En este momento, el nuevo estatuto lo que hace es estructurar una serie de organismos, institucionalizar una serie de organismos que permiten tomar decisiones de forma orgánica dentro de la universidad, y que en esa misma medida pues van a permitir como una voz y una participación constante. Ahora, lo que sí hay que hacer, y para profundizar esa democracia, no es solo abrir los espacios de participación y que existan, sino incentivar a que la gente participe de forma efectiva, Sí, porque digamos generar confianza. exacto, o sea, concretamente la democracia no es salir a votar, la democracia es cómo usted hace para que ese voto se materialice en un proyecto real después de las elecciones, ¿no?
pero digamos que en este país nos hemos acostumbrado a que el ejercicio es votar, pero nos desconocemos después de la votación nuestro rol como ciudadanos y creo que lo mismo pasa en las instituciones de educación superior. El egresado participa mientras es estudiante, o sea, mientras tiene su rol de estudiante, participa activamente porque son cosas que le tocan directamente, pero cuando uno se convierte en egresado, pues yo lo que tengo que buscar es trabajo, tengo que salir a enfrentarme a otro tipo de necesidades y en esa medida pues dejo de participar dentro de la universidad. Entonces creo que el espacio fundamental aquí es incentivar a la participación y entender que tenemos un ejercicio político fundamental como egresados, que también es seguir construyendo la universidad que nos dio las bases para poder impulsar una transformación social, que es finalmente lo que espero que todos los egresados de la universidad hagan en sus espacios de trabajo. Gracias, Juan Sebastián. Profe, desde la presidencia de la Asamblea y desde su rol como presidente y como integrante pues, de la Junta Directiva, ¿cómo se visualiza los principios que quedaron en el nuevo Estatuto General, como la democracia, la propia autonomía? Siendo claro, esto queda enmarcado en un papel, una hoja de ruta, empezamos un proceso de implementación, pero desde la Junta Directiva, desde la presidencia de la Asamblea, ¿cómo se visualiza esta democracia, estos principios, teniendo en cuenta pues los diferentes puntos de vista y poder convergir en uno solo y que sea pues en el beneficio de la universidad finalmente? Ya, entiendo. Realmente, ya como lo anota muy bien Juan Sebastián, ¿no? La democracia debe ser participativa, ¿no? Claro que tenemos diferentes modelos de democracia, ¿no? Ya, pero en el caso nuestro, ¿no? De ser una universidad, debe propender por fomentar la participación de los diferentes estamentos, ¿no? Desafortunadamente no había una cultura de participación. El estudiante, digamos en mi caso, ¿no? Como profesor de la Facultad de Ingeniería, ¿no? El estudiante manifiesta de que él solamente llega a estudiar, ¿no? Y poco a participar en el devenir mismo de la institución. Yo creo que vale la pena, ¿no? Abrir espacios para que el estudiante realmente no conozca cuáles son sus derechos y obligaciones en una institución social como es una universidad como tal. Ya. Desafortunadamente, como este proceso duró tantos, ya decíamos más o menos unas 3 décadas, este proceso pues perdió credibilidad y por eso en este momento vemos poca participación, pero hay necesidad y debe ser labor de la actual administración y de parte nuestra como mesa directiva y asamblea general asamblea universitaria, fomentar esa participación, dar a conocer los estatutos, que realmente los estatutos es resultado, ya lo decíamos, ¿no? De una tarea, de una participación de muchos profesores, muchos estudiantes que han pasado por la institución, ¿no? De modo que el diálogo hay necesidad de fomentarlo, la discusión hay necesidad de fomentarla, ¿no? Decíamos de que si este país nos venimos matando hace más de 60, 70 años es precisamente por la falta de diálogo, ¿no? Por lo tanto hay necesidad de abrir espacios y que más, o mejor espacio que el de la asamblea y la labor que debemos de hacer todos, ¿no? La administración, los diferentes consejos, toda esta cosa, de estimular esta participación de estudiantes, profesores, trabajadores, personal administrativo, egresados, insistimos, muy importante la participación de ellos, ¿no? De modo que yo creo que el reto que tenemos por delante es bastante grande, ¿no? Y por favor, no podemos ser inferior a este reto y a esta tarea que nos ha dado, ¿no? El nuevo estatuto, que yo creo que estas condiciones debemos de aprovecharlas. Ya decíamos, ¿no? Para seguir en la construcción de la universidad que queremos, más en este momento. Ya hablamos precisamente de la coyuntura tan particular y tan especial, y aquí debe jugar un papel protagónico, ¿no? La universidad pública. Queremos mucho y estamos muy comprometidos con la universidad pública, ¿no? De modo que universidades y tal, pues por favor, ¿no? Ya. Adelante. Y sigamos construyendo país, construyendo juventudes para el cambio que requerimos realmente. Gracias. Profe, gracias. Juan Sebastián, venimos hablando temas de democracia, de ampliación de toda la participación, y esto pensaba en un bien común como uno de los pilares del Estatuto General. ¿Qué significa este principio para la vida universitaria y cómo se puede orientar a la participación? O sea, que prevalezca el bien común y no el interés particular en esa diferencia de opiniones, de necesidades también,
poder irnos todos hacia el mismo lado, sabiendo que es el bienestar de todos y pues de la universidad, de nuestros estudiantes, docentes, de toda la comunidad universitaria. Bien, sí. En el estatuto, dentro de los principios, se estipula que, por ejemplo, el conocimiento se entiende como un bien común. Y creo que esto genera una diferencia muy grande respecto a otras perspectivas, y es entender que el conocimiento no está solo en manos de los docentes, ni solo se encuentra dentro de las aulas universitarias, sino que el conocimiento se puede encontrar en cualquier otro contexto dentro de la sociedad, y en esta medida lo que la universidad debe propender es por permitir develar esos conocimientos comunes que se encuentran en la sociedad, que puedan llevarnos a pensar nuevas formas de organización, pero también nuevas formas de solucionar las necesidades materiales de la población, que insisto, es en últimas el objetivo que debería tener cualquier universidad en el país. Entonces, en este sentido, entender el conocimiento y entender que todo lo que se produce a partir de ese conocimiento es un bien común, lo que hace es desmitificar un poco esa idea privada de que el conocimiento está solo encerrado, y por el contrario el conocimiento es un bien público, ¿no? Es un bien amplio. Entonces, romper con esa verticalidad que se ha tenido históricamente en las instituciones de un conocimiento abstracto, casi desde esa perspectiva ilustrada, en donde solo unos pocos son los que tienen el derecho a saber o a preguntarse cosas, creo que permite que la universidad tenga una conciencia mucho más pública y mucho más popular de lo que realmente es el saber, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay muchos saberes que no son netamente científicos, pero que sin embargo son absolutamente fundamentales en el país, ¿no? El saber de las comunidades indígenas, el saber de las comunidades campesinas, son saberes que no están mediados por el método científico, ni por esa, de pronto, esa perspectiva descartiana tan, digamos, un poco cerrada, pero aún así resuelven problemáticas muy concretas que tienen día a día, ¿no? El campesinado se levanta todos los días y sabe que los procesos de cultivo son de X o Y manera, aun cuando eso no ha pasado necesariamente por un método científico, pero ellos lo tienen interiorizado porque es a través de su tradición oral, de sus prácticas, Su que lo van experiencia. construyendo, su experiencia. Entonces, en esta medida, eso hace parte del conocimiento como bien común, y es sacar el conocimiento solo de las aulas para llevarlo a la población de la forma más general y amplia posible, y eso me parece que es absolutamente revolucionario dentro de un estatuto general. O sea, el solo planteamiento de que el conocimiento es un bien común ya me parece que es algo transformador, pero ahora el ejercicio es cómo aterrizamos eso a la práctica, ¿sí? Y ahí es donde siempre encontramos la dificultad, porque digamos que en el papel todo puede ser absolutamente hermoso y todo puede ser absolutamente, inclusive poético, puede llegar a ser. Pero cuando lo intentamos llevar ya a los territorios, cuando lo intentamos llevar ya a los estudiantes, ahí debe haber una transformación de las prácticas también docentes, ¿sí? Y por eso hay que ver que el Estatuto General no es solo una reforma en términos, digamos, los epistémicos de cómo la universidad se transforma, sino que también tiene una transformación curricular, porque también está el estatuto académico, pero también está el estatuto de bienestar, pero también está el estatuto docente, pero también está el estatuto administrativo, y todos esos estatutos tienen que tener como principio ese bien común. O sea, si construimos estatutos que no tienen en cuenta ese bien común, estaríamos negando la posibilidad de construir una universidad realmente amplia. Y ahí es donde encontramos las dificultades, y es pensarnos una educación que sea absolutamente diferente, que parta de romper esa estructura vertical para llevar a una horizontalidad del saber. Y esa horizontalidad del saber tiene que ver con un principio inclusive que mencionaba Paulo Freire, y es que la gente no aprende desde la nada. O sea, el estudiante no es un ente vacío, sino que el estudiante ya tiene un conocimiento previo, y ese conocimiento previo debe ser reconocido, y dentro de ese reconocimiento pues parte del principio de que hay un saber que es de todos, ¿no? Que es ese bien común. Entonces, a mí me parece que es fundamental, pero sí debemos tener una mirada bien crítica a la hora de construir el resto de estatutos para que cumplan con ese principio, porque de lo contrario pues sería simplemente palabras bonitas, pero no una práctica real. El profesor Tavares
Toca un tema supremamente importante y quiero preguntarle a los dos, tanto a usted, profesor Tavares, como también a Juan Sebastián, el tema de incentivar la participación democrática. Hablábamos de unos deberes que tienen los estudiantes, que tiene la comunidad universitaria por estar pendiente de su universidad, por entrar al tema democrático que es el voto, de motivarse, de estar y toda esa cuestión. Quiero preguntarles cómo fortalecer eso, esa participación democrática de la universidad y tal. El profe Tavares nos dijo algo que es supremamente importante y es ser país. Y ser país es también el tema de la democracia y el tema de la votación. Lo hemos visto, lo estábamos hablando con el profesor Tavares antes del programa, la baja participación de la comunidad universitaria en la asamblea. Estamos hablando por colocar un solo ejemplo. ¿Cómo hacemos para que la gente de verdad de la universidad, profesor Tavares, y lo mismo Juan Sebastián, participe, se metan en el contexto de universidad, en el tema de derechos y pues obviamente también de deberes, ¿no? Bien, hablamos de cultura, ¿no? Realmente la cultura que ha primado aquí en la universidad no ha sido una cultura muy participativa. Ya decíamos de que aquí las decisiones se toman a nivel del Consejo Superior, donde incluso en su misma participación no está, digamos así, ¿no? En mayoría los representantes de la comunidad universitaria, ¿no? En buena medida son externos, son externos, ¿no? Pero bien, entonces estamos hablando de cultura, no hay una cultura participativa, además ya sabemos perfectamente bien de que la universidad es reflejo, ¿no? De lo que acontece, ¿no? A nivel nacional. Ya, y como sabemos perfectamente bien, pues tampoco hay una cultura de participación en los diferentes procesos democráticos que adelantamos en el país. Por decir algo, ¿no? La abstención en nuestro país es bastante alta, ¿no? Ya, si la comparamos con la participación de otros países, etcétera, ¿no? Pero bien, yo creo que aquí los estatutos, ya lo mencionaban ustedes, contemplan, ¿no? Toda una serie de principios y uno de ellos es estimular la participación de los diferentes estamentos universitarios, la autonomía universitaria que se debe entender, ¿no? Como la capacidad que tiene y debe tener la universidad de autodeterminarse, autorregularse, de definir cuáles son sus derroteros, pero entonces, ¿qué pasa? No? Es muy importante en esa definición de universidad que participen estudiantes y profesores, ¿no? Es muy difícil, digamos así, ¿no? En el caso de los docentes, poder garantizar una buena participación cuando más del 70% perdón, de nuestros profesores son ocasionales, de vinculación muy precaria, ¿no? Y que son profesores, si se me permite la expresión, ya que nosotros llamamos pues profesores taxistas, ya, que corren de un lado para otro para diferentes universidades, ¿no? De modo que su nivel de compromiso y su nivel de participación con la universidad es muy poco, ¿no? Afortunadamente estos nuevos estatutos le dan mayor participación a los profesores ocasionales, ¿no? Y ojalá la universidad logre una formalización pues, que permita, digamos así, ¿no? Una mayor vinculación de sus profesores, porque es que tenemos profesores de más de 15 años en su condición y en su calidad de ocasionales, ¿no? Bien, de modo que eso hay necesidad hay necesidad de cambiar, es un proceso seguramente muy lento, de largo aliento, pero que hay necesidad de dar los primeros pasos, ¿no? Y con los estudiantes, pues yo creo que desde los primeros semestres, darles a conocer, ¿no? Cuál es la universidad, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus estatutos, y que participen también en la elaboración de estos. Llegaron recientemente un grupo grande de estudiantes a la asamblea universitaria, algunos de ellos de primeros semestres, pero los vemos con un gran interés y con una gran motivación de participar en esta discusión y en esta construcción. De modo que debe ser labor nuestra como profesores, pues no solamente impartir la química, la pedagogía, toda esta cosa, sino también ya estos aspectos muy importantes que no solamente van a ser parte de la vida universitaria, sino que van a ser parte también de su vida como profesionales y como ciudadanos, porque además de estar formando químicos, ingenieros, toda esta cosa, estamos formando, son ciudadanos con eticidad, o sea, con un compromiso y con un comportamiento ético.
¿ya? Y saber de que los precarios recursos que se le asignan a esta universidad son recursos, digamos así, ¿no? Que muy valiosos, porque es que estamos formando estudiantes de estratos bastante bajos, ¿ya? De modo que prácticas de corrupción no pueden prosperar en una institución como esta, ¿no? Son recursos, si se me permite la expresión, sagrados, ¿no? Sagrados, ¿no? Ya, que se deben destinar es a la formación de nuestros futuros profesionales. Bien, ok, gracias. Juan Sebastián. Bien, digamos que creo que ese siempre ha sido siempre ha sido una pregunta muy compleja de responderse y sobre todo en un país que ha vivido tanta violencia y que le ha costado tanto la participación democrática en muchos escenarios, ¿no? Acá pensar diferente durante mucho tiempo fue un crimen y fue un crimen ampliamente perseguido y ahora ampliamente demostrado que efectivamente el Estado hacía parte de ese ejercicio. Y yo creo que esos son heridas que se han dejado en la sociedad y que también han impedido un poco la idea de mezclar, la idea de que el accionar diario es un accionar político. Nosotros normalmente lo que hacemos es diferenciar lo político de la vida común y creo que ahí es donde hay un error grande. Y es pensar que si yo soy un buen profesional no estoy haciendo una acción política dentro de la sociedad, cuando realmente sí la estoy haciendo. Si yo soy un buen docente, si yo soy un docente que respeto a mis estudiantes, que busco construir de la mejor forma el conocimiento en esa relación enseñanza-aprendizaje que se da dentro del aula, y si yo lo hago con mucha responsabilidad, lo estoy haciendo desde un sentido político, de que estoy formando la ciudadanía del futuro y de que esa ciudadanía del futuro tiene que tener la posibilidad de transformar su realidad. ¿Y cómo se transforma la realidad? Pues a través de la investigación, de la modificación de las dinámicas sociales, de la participación, todo esto hace parte de la transformación social. Entonces, en ese sentido, poder aterrizar la democracia a una participación real de los estudiantes implica un ejercicio de conciencia, ¿sí? De que el estudiante no solo viene acá a tomar clase, ¿sí? A sentarse en un puesto y esperar que el profesor me dé todos los conocimientos, a pasar las evaluaciones y recibo mi cartón y me voy a buscar trabajo. Creo que esa no es la dinámica debe partir de una conciencia de que como profesionales de educación pública tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a través de sus impuestos. Y ese es un principio fundamental porque nos hace responsables ya no de nuestro dinero como sería en una universidad privada, porque finalmente yo soy el que voy a ir pagando con los recursos de mi familia, sino que acá estoy pagando con los recursos de toda una sociedad que me está apoyando para estudiar. Y es una sociedad que espera que cuando yo egrese, le devuelva de alguna forma lo que ellos me dieron. Y creo que tener conciencia de que la universidad pública funciona de esa manera puede generar o puede posibilitar una participación activa en espacios democráticos, no solo dentro de la universidad, sino fuera de la universidad. Y lo que decía ahorita el profe Tavares es absolutamente cierto, y es que esos recursos son sagrados, ¿sí? Y sagrados no en un sentido abstracto o teocrático, sino sagrados en el sentido en que son el recurso que la sociedad le da a un grupo y entre muchas comillas privilegiado que tiene la posibilidad de entrar a una institución de educación superior a formarse, pero esa formación no es para su bienestar privado, ¿sí? Yo, yo, yo no puedo creer que me estoy formando en una universidad solo para tener un buen carro y una buena casa. Tengo que formarme en una universidad para poder entregarle a la sociedad unas transformaciones reales que les permitan a todos tener una mejor vida. ¿Sí? Si yo soy ingeniero, pues tengo que mirar cómo puedo optimizar procesos para que la sociedad tenga que de pronto esforzarse menos, matarse menos en ciertas labores. Si yo soy docente, pues tengo que formarme muy bien para enseñarle a los niños y niñas de la sociedad cómo poder aportar a la misma desde sus diferentes roles. Cómo llegar a los lugares más apartados de la ciudad. En mi caso particular, durante mucho tiempo tuve la posibilidad de ser docente de un colegio rural en Ciudad Bolívar y eso me pareció una experiencia absolutamente, digamos, eh, chocaba, ¿no? Porque uno siempre piensa en cómo funciona la educación en Bogotá y uno cree que lo urbano es lo único que existe, pero encuentra un mundo rural
que es absolutamente diferente aun cuando es Bogotá. Y uno dice, bueno, ¿por qué la universidad distrital no llega a esos espacios rurales donde todavía se necesita mucha formación, donde todavía se necesitan muchas cosas? Entonces creo que parte de esa participación, e insisto, no es solo ir a votar en los escenarios electorales, sino que también es tener esa conciencia política de que lo que nosotros hacemos como profesionales y como estudiantes y en el rol que estemos, tiene que ser una acción de cara a la sociedad, siempre de cara a la sociedad. En esa medida también tenemos que imposibilitar la corrupción, porque la corrupción es robarle a la gente lo que la gente con mucho esfuerzo paga en impuestos. Y creo que como estudiantes también no podemos alegrarnos si es que el docente no llegó hoy a clase, entonces nos ponemos felices porque no hubo clase. No, eso es un acto también de corrupción, porque no podemos permitir que todos los espacios de formación terminen convirtiéndose también en espacios de pérdida del presupuesto. No podemos permitir que si la biblioteca en este espacio en el que estamos pues tiene unos libros, no los podemos dañar. O sea, digamos que parte desde esos ejercicios tan sencillos que puede ser como proteger un libro hasta defender el presupuesto de toda la universidad para seguir avanzando. Entonces creo que parte del ejercicio tiene que ser construir esa conciencia política de que todo lo que nosotros hacemos en la vida es político y que en esa medida tiene que ser siempre en pro del bien común, volviendo un poco al principio del estatuto, sino o sea, siempre tiene que estar alrededor del bien común, ¿no? El bien privado puede ser un derivado, pero el bien común debe ser siempre el centro, y creo que la formación de nuestros estudiantes debe ir hacia ese camino. La representación, pues obviamente, doctora Catalina, tiene vínculos definitivamente con egresados, con estudiantes, con docentes y obviamente con administrativos. Hay que construir identidad siempre, siempre en la universidad y tal, que es un proyecto colectivo y tiene unos principios de orientación dentro de la vida universitaria. Sí, Alfredo, digamos, parte de lo que mencionábamos acá en este programa es, tenemos la hoja de ruta, ¿cómo hacerlo realidad? O sea, cómo poner de acuerdo y en la base del principio, que es el bien común y muy bien como lo mencionabas, es cómo hacerlo. O sea, ¿dónde estaría la fórmula para que todo lo que se plasmó y con la idea con la que se creó y se formuló el nuevo estatuto sea una realidad y no se desdibuje en el camino, en la implementación y pueda ser contraproducente también, ¿no? Porque puede pasar. Sí, bueno, frente a eso yo creo que un poco apelando a la ilustración, eh, Kant planteaba que lo que no se podía ver, lo que no se conocía, no existía, o lo que no estaba nombrado no existía. Y yo creo que el primer paso para que este estatuto se materialice es conocerlo. O sea, si los estudiantes no saben qué contenido tiene el nuevo estatuto, pues va a ser muy difícil que se empoderen de estos elementos y estas herramientas que nos aporta para poder llevarlo a la realidad. Eh, y nosotros tenemos un gran enemigo dentro de este proceso y es el tiempo. ¿Sí? Cronos no es un amigo muy, muy Es muy bueno cercano. porque Cronos avanza y no nos Claro. espera. ¿Sí? Entonces sabemos que existen unos tiempos, por ejemplo, para el estatuto académico, sabemos que existen unos tiempos para la implementación, estamos hablando de 4 años, eh, pero a veces también creo que es necesario enfrentarnos a Cronos y si se puede hacer pausas para poder hacer de forma efectiva esa socialización, se debe hacer. Porque en la medida en que la gente no se empodere de estos procesos, pues va a ser muy difícil. Sí, recordemos cuando se firma la constituyente del 91, pues el principal ejercicio que hicieron todos es, venga, y ahora cómo le vamos a enseñar a la gente que es una tutela, cómo le vamos a enseñar que es un derecho de petición para que de forma efectiva sus derechos pues se vean defendidos, y ya no defendidos por un estamento superior, sino por ellos mismos a través de un derecho de petición. Entonces creo que el ejercicio fundamental es aterrizar eso a la práctica
Sabemos que es muy complejo, sabemos que es un gran reto, pero creo que enseñarle a la gente que todos tengan el librito de los estatutos, ¿sí? Eso ya es un principio. Que dentro de las clases, dentro de las cátedras de la universidad se hable del estatuto, eso también es un camino, ¿sí? Que el diálogo alrededor del estatuto sea un diálogo cotidiano, que se pueda materializar en publicidad visual, que se pueda materializar en diferentes formatos, creo que es un ejercicio. Que este programa se esté dando hace parte del ejercicio de aterrizaje del estatuto, pero en definitiva pues lo que no se conoce no existe y creo que frente a eso hay que unir todos los esfuerzos posibles. Desde la Asamblea Universitaria hemos abierto espacios de diálogo alrededor de algunos de los conceptos centrales de los estatutos. Hemos intentado también hacer espacios publicitarios dentro de nuestro Instagram para que la gente conozca qué es el estatuto, pero pues la institucionalidad también debe hacer su esfuerzo en materializar eso y que pues la comunidad conozca los principios, conozca qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y que en la medida pues en que todos lo conozcan, creo que también todos van a querer participar y van a poder ver las herramientas que se están dando en este nuevo estatuto. Importantísimo, antes de que nos conteste el profesor Tavares, importantísimo lo que tú dices, Juan Sebastián. También es importante que desde la academia se logre visibilizar, se logre mostrar, pues obviamente eso. Tú tocabas un tema bien importante, Juan Sebastián, y es una cátedra. Dediquemos a una cátedra, saquemos de abajo para arriba, ¿cierto? Primer, segundo, tercer semestre, de ir mostrando en una cátedra, no sé cómo se manejaría eso. Profesor Tavares, usted me podría dar la respuesta, pero sí es importante también que no solamente desde la administración se enfoque a mostrar o a dinamizar la reforma, sino que también que venga desde la otra vía, y sería importante encontrarse en algún momento. Ahora sí, profesor Tavares. No, yo creo que estamos en una etapa muy importante y es la de socializar el estatuto. Ya lo decíamos de que algunas decanaturas, no sé si mutuo propio, ¿no? Vienen adelantando algunas labores, fundamentalmente con el personal docente y alguna participación de estudiantes indiscutiblemente, ¿no? Pero esto hay necesidad de concretarlo, ¿no? Tenemos varias asignaturas como la Cátedra Caldas, la cátedra Democracia, yo creo que es un espacio académico que se debe aprovechar para seguir en este proceso de socialización, de que estudiantes y profesores conozcan muy bien cuál es nuestro estatuto, cuáles son las normas que nos rigen y cuáles son los derechos que nos otorgan, ¿no? Sobre todo de participación y convivencia en un mundo democrático, ¿no? Ya se aprobó el Estatuto General, pero en este momento estamos discutiendo y de alguna manera construyendo los estatutos derivados. Hay un plazo muy corto, como ya lo menciona Juan Sebastián, para proyectar el estatuto académico, ¿no? Ahí venimos trabajando con la vicerrectoría académica y con el grupo de trabajo que fundamentalmente está conformado por el Comité de Currículo de Calidad Institucional. Allí participan también los decanos, un cuerpo muy importante de la vicerrectoría académica y la mesa directiva de la asamblea. Ella ha sido una discusión muy rica, muy valiosa. Yo creo que de ahí han salido muy buenos aportes. Lástima que la participación nuestra no ha sido como debemos, pero de todas maneras se han hecho aportes muy importantes de la Asamblea Universitaria. Por decir algo, ¿no? Había una discusión en torno a los campos de formación o la estructura sistémica de los estatutos académicos, ¿no? A partir de una discusión y una reflexión que nosotros hicimos, logramos de que, digámoslo así, no se precisaran la importancia de los campos de formación como el espacio, ¿no? Que agrupa profesores con intereses comunes en el ámbito del conocimiento, ¿no? Y los sistemas es prácticamente aquel espacio que permite, digámoslo así, ¿no? Esas políticas ya construidas en el campo, ponerlas y materializarlas, ponerlas en práctica y materializarlas, ¿no? De modo que también, ¿no? En este momento la institución está en modo electoral. Nos han convocado a un proceso para la designación de rector, lo mismo que de decanos. Yo creo que también estos espacios que viene abriendo la universidad se han de aprovechar para
seguir en este proceso de socialización de nuestros estatutos, ¿no? Y también hacer un llamado a la comunidad, profesores y estudiantes, para que por favor, ¿no? Ya frente a estas nominaciones, designaciones para el nuevo rector y los nuevos decanos, pues que por favor miren muy bien, ¿no?, los programas y propuestas que estos presenten, y yo creo que aquellos más comprometidos con poner en práctica, ¿no?, estos estatutos, garantizar la participación, garantizar la democracia, garantizar la autonomía universitaria, pues que tengamos en cuenta eso y hagamos una buena elección y una muy buena participación. Ok. Gracias, profe. Bueno, ya entrando como a esta etapa final del programa y a los retos que nos convocan hoy, Juan Sebastián. Hemos escuchado reflexiones acá valiosas, hemos escuchado, sobre todo creo que aquí nos queda y es el tema que me parece clave y es apartar todo interés particular y que debe prevalecer el bienestar común y el interés común, como uno de los principios como quedó establecido en el estatuto. ¿Qué mensaje darías a los estudiantes para que se involucren más en este tipo de procesos, en la vida universitaria, para que participen? Sé que parte también de las reflexiones de estos programas que hemos venido haciendo es sobre todo procurar generar confianza, porque entiendo que parte, digamos, del proceso, como lo mencionaba también el profe, llevamos ya la universidad más o menos 30 años en esto, hoy es una realidad, se ha perdido un poco la confianza, pero sobre todo es poderle dar ese mensaje a nuestros estudiantes de por qué es importante conocer, participar e involucrarse. Bien, pues yo creo que uno de los elementos fundamentales para cualquier tipo de participación es la organización. Y la organización implica que los estudiantes y los demás estamentos dialoguen entre ellos. Y yo creo que ese es un ejercicio fundamental, ¿no? Que los estudiantes se conozcan, conozcan su universidad, conozcan el nuevo estatuto, se organicen y asimismo puedan también apoyar algunos liderazgos hacia estos escenarios de participación. Sabemos que todos no pueden entrar dentro de un mismo espacio, ¿no? Los cupos siempre van a ser limitados en esta estructura de democracia que tenemos, pero creo que si los estudiantes se logran organizar de una forma real, si los estudiantes logran dialogar de todas sus necesidades, sabemos que es una universidad que tiene muchas sedes regadas por toda la ciudad y cada sede es absolutamente distinta. Yo recuerdo en mi época de estudiante tuve un semestre en que tenía clases en la Macarena, pero también tenía clases en la 40, en la Escuela de Artes, en el Vivero, y en el mismo semestre yo tenía que navegar por todas las facultades y eso me da también la posibilidad de entender que la universidad era totalmente distinta y tenía unas necesidades totalmente distintas. Entonces creo que no podemos construir una universidad solo con las problemáticas de la Macarena, ni solo con las problemáticas de la 40 o de la tecnológica. Hay que dialogar entre los estudiantes para poder construir una visión general de la universidad y que esa visión general permita tener unas propuestas claves y unos liderazgos claves que puedan llevar la voz de todos estos estudiantes a los escenarios de participación. Entonces yo creo que lo fundamental es que los estudiantes se organicen, que los estudiantes hablen entre ellos, que se organicen en facultades, pero que también empiecen a dialogar entre las facultades para poder romper de pronto un poco esos límites espaciales, esos límites físicos que nos da las distancias y que puedan realmente pensarse una universidad amplia, una universidad popular y una universidad democrática. Y lo mismo para los docentes. A veces para los docentes es difícil dialogar entre los de ingeniería y los de artes. No hay diálogos entre ambos. Y creo que es fundamental que ellos también rompan esas fronteras que se han construido para poder entender que la universidad es una sola. Ahora, la universidad va a estar independientemente de la administración que esté. Las administraciones son pasajeras, pero la universidad se va a mantener. De acuerdo. Entonces, en esa medida creo que los proyectos deben ser también a largo plazo, tanto los proyectos de los estudiantes como los proyectos de los docentes y administrativos, porque pues eso implica también muchas transformaciones en términos administrativos que
de pronto en algún otro momento podamos profundizar en ello. Pero yo creo que el mensaje para los estudiantes, docentes y demás es que se organicen, que puedan dialogar, que puedan tener una mirada de la universidad y que conozcan el estatuto, que se armen grupos de estudios del estatuto. Todo eso se puede hacer desde la autonomía estudiantil. Entonces creo que ese va a ser un ejercicio fundamental. Antes de que la doctora Catalina ya haga las dos últimas preguntas, tengo una inquietud para usted, Juan Sebastián, y lo tocó durante la charla, pero quedó ahí. Muchos de los egresados nos sintonizan, muchos de los egresados están pendientes, obviamente, de la universidad digital, y usted habló del tema de una nueva asamblea en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la asamblea de egresados. Hablemos rápidamente sobre el tema de la asamblea de egresados. Bueno, pues la asamblea de egresados se estructura dentro del estatuto como un espacio de participación solo de egresados. Eh, Hay algo que es muy interesante y creo que también hay que trabajarlo y regularlo, y es que dentro del estatuto se plantea que todos los egresados hacen parte de la asamblea. Ahora, no sé cuántos egresados pueda tener la Universidad Distrital en todos estos años en los que ha existido, y eso implica logísticamente pues una cuestión muy compleja, y creo que es algo que hay que estructurar un poco más, hay que trabajar un poco más alrededor de cómo sería el funcionamiento de la asamblea, pero me parece que es un escenario fundamental de participación de los egresados, y creo que muchos egresados estarían muy dispuestos a trabajar. Creo que hay egresados muy valiosos que han pasado por la universidad y que deben tener unos grandes aportes para construirla. Actualmente el viceministro de Educación Superior es egresado de la Universidad Distrital, y creo que desde la experiencia que ellos tienen tanto en entes burocráticos como puede ser un ministerio, como docentes, el 70% de los docentes del distrito son egresados de la Universidad Distrital. Entonces creo que la invitación es para todos ellos a que participen y a que también nos ayuden a organizar esta asamblea para que se pueda materializar de forma efectiva y que logísticamente pues también sea viable, ¿no? Entonces creo que por ahora en el estatuto se ve como un órgano de participación bastante amplio, bastante interesante, pero creo que aún hay que trabajar mucho más para poder hacerlo más práctico, ¿no? En la medida de lo posible, pero me parece que es un órgano bien interesante, y creo que otras instituciones lo que tienen es grupos de egresados. Sí, grupos de egresados que se reúnen a dialogar sobre otro tipo de cuestiones, pero no a pensarse la universidad. Y creo que ese aporte es fundamental para esta institución, y que ojalá muchas otras instituciones también copien el modelo. Sí, en este momento la Universidad Nacional se está pensando la constituyente universitaria, y creo que ellos están mirando la asamblea universitaria como un modelo, y muchas otras universidades también lo están pensando. No, sí, rápidamente, ¿no? Mire, es importante tener en cuenta que en este momento la universidad ya cuenta con excelentes egresados, ¿no? Pues hasta hace muy poco, ¿no? Con los anteriores gobiernos, pues prácticamente la pelea por la participación de dos universidades, concretamente la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, en los gabinetes ministeriales. Recordemos de que ya en este momento la Universidad Distrital tuvo, ¿no?, a un egresado de ingeniería como ministro de minas, ¿no? Y en este momento la ministra de Cultura, Sí, ya para es orgullo egresada. nuestro, es egresada nuestra, ¿no? Ya mencionamos el caso del vicerrector, toda esta cosa, ¿no? De modo que yo creo que podemos recoger experiencias que son muy ricas de universidades privadas, ¿no? Donde existen asociaciones muy fuertes de egresados. Pues menciono un caso, el caso de la Universidad de los Andes, de que incluso, ¿no?, egresados que trabajan en otros continentes se reúnen y viven muy en contacto permanente con su institución. Ya, de modo que eso lo podemos hacer. Hasta hace poco, más del 40% del personal docente del distrito son egresados de la Universidad Distrital, de modo que ahí tenemos, digamos así, ¿no?, un recurso de personal muy fuerte y muy valioso, ¿no? Y concretamente con respecto al otro estamento, ¿no?, estudiantes, pues una de las propuestas es de que conformen, ¿no?, y creen su propio consejo estudiantil,
y que, digámoslo así, ¿no? Aquellas personas que hayan sido designados como sus representantes en los diferentes cuerpos colegiados, pues que haya un control y una rendición de cuenta de parte de estos, ¿no? Desafortunadamente, eso no existe en nuestra universidad, es muy poca la rendición de cuentas que los diferentes representantes, ¿no?, estamentales le hacen, ¿no?, a su respectiva comunidad estamentaria, ¿no? De modo que yo creo que es importante, ¿no? Ya lo decíamos, sí, es muy buena la democracia representativa, ¿no?, pero también la democracia participativa debe primar aquí. Bien, quería mencionar eso. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos en este programa. Voces del Estatuto, Alfredo también. Creo que acá nos dejan bastantes puntos de vista y esa colectividad que necesitamos pues para sacar este estatuto adelante y que sea una realidad más allá de su aprobación. También pues pedirles el favor que nos apoyen también con la socialización y divulgación como de estos espacios, de estos programas, ahora que salgamos al aire, entonces podamos darle, compartir, retweet y para que nuestra comunidad universitaria pues conozca este tipo de espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Saugal, representante de los egresados de la Universidad Distrital de la Asamblea, profesor Gustavo Tavares, presidente de la Asamblea Universitaria, a usted, doctora Catalina, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Voces del Estatuto. Volvemos a encontrarnos dentro de 8 días con más invitados hablando de este nuevo estatuto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.